La comunicación la va a presentar Rubén Barroso Martínez. Rubén es investigador predoctoral en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, y entre sus líneas de investigación se encuentra la construcción social del vino volcánico en las Islas Canarias desde la perspectiva del discurso, la percepción y la representación. Genial, Muchas gracias. El puntero no sé por dónde lo tenemos aquí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Pues paso a presentar mi ponencia que se enmarca en mi tesis doctoral, ¿no? Vinos volcánicos de las Islas Canarias, una aproximación a su conceptualización y su descripción sensorial. En primer lugar, quería entrar en que estamos en una boga, ¿no?, de estos vinos que nos cuentan una historia, vinos que tienen cierta personalidad, entre los que se enmarcan los vinos de terroir. La noción francesa de terroir, por si no la conocéis, pues ha venido mal descrita mucho tiempo por esa ligazón, ¿no?, con el terruño, creyendo que solo el factor suelo edafológico es el que la determina, pero la realidad es que hay otros 4 factores, como son el climatológico, el orográfico, el varietal y el humano, que en conjunto estos 5 factores son los que determinan el terroir que conforman un vino, ¿no? Y pues yo cuando comenzaba la tesis doctoral me preguntaba ¿a qué sabe un volcán, no? Empecé haciendo este tipo de cosas porque yo vengo del mundo de los aromas y de los sabores. Entonces, bueno, pues el sabor hay que comprenderlo como una percepción multimodal, donde lejos de ser solo los 5 sabores básicos, pues ácido, salado, amargo, umami y ya no sé cuál me queda, pues es un conjunto, ¿no?, de sensaciones tanto táctiles como la parte del olfato, también el sabor, moduladas por la vista, el olfato y también un importante peso del sistema límbico, de esa memoria. Parece ser que un montón de medios tienen súper claro que todos estos vinos procedentes de estos terruños volcánicos saben o tienen un aroma a volcán, ¿no? Así lo muestran muchos de estos titulares, el sabor del volcán, guardan aroma, carácter volcánico, ¿no? Bueno, pues aludiendo a que esto está demostrado, existe y tenemos algo claro de qué es lo volcánico como percepción sensorial. En cambio, recurriendo a algunos prescriptores o sea, recurriendo a algunas revistas como Yancey Robinson, aquí tenemos a Ferran Centelles, no se atreven del todo, ¿no? Ahí dicen, I'm still not very clear about what exactly volcanic character is it. No lo tenemos claro, o sea, no tenemos claro del todo, ¿no? Y quien se atreve a hablar de un marcado carácter volcánico no acaba de definirlo todo. De hecho, algunos geólogos como Alex Malman, que algunos conoceréis, han hablado incluso desde una postura un poco crítica, ¿no?, sobre cómo se perciben los minerales del suelo. Quizá algunas sales son percibidas, pero bueno, como que aquí hay una involucración del mundo de la botánica, del mundo de la geología, del mundo de la gente que nos dedicamos a los sabores, que entre todos quizá podríamos sacar un trabajo adelante de cómo se transmite todo esto, ¿no? Y bueno, también llegan un montón de cosas que ya nos vuelven del todo locos, como vinos volcánicos de Ciudad Real, ¿no? En plan, pues cosas que no conocemos o no sabíamos que ese origen del suelo era volcánico. Lo que bien es cierto es que todo esto está en auge, hay un auge de los vinos volcánicos, hay un montón de ferias científicas, de foros, de conferencias en torno a los vinos volcánicos y publicaciones. Bueno, aquí tenemos a Jon Stavo, que ya ha estado por aquí, por esta tierra, también lo conocéis. Pero bueno, que como digo, pues a veces nos dejan un poco locos con las tecnologías que llegan. Aquí tenemos, por ejemplo, unas barricas que se están comercializando que dan a ver como que con una barrica, pues no sé si bañada en olivina y no sé qué compuestos, pues dan un aroma volcánico o unos sabores volcánicos. Entonces, como si lo volcánico fuera algo terciario, ¿no?, o empireumático, que conocemos los que nos dedicamos a este mundo. Entonces, bueno, ya por dar una mirada más teórica burdiana, hablamos de un campo cultural del vino volcánico en las Islas Canarias, donde diferentes actores, pues bien sean los humilleres entre ellos, como vemos aquí en el primer cuadrante, diferentes profesionales, por ejemplo, de una isla, confluyen entre sí, tanto profesionales del sector vitivinícola como consumidores, van creando, ¿no?, esa idea de lo que es el carácter volcánico entre sí, pero cada cual genera su propia representación mental, ¿no?, que se lleva a casa y luego comparte con el resto de sus compañeros. Y así se conforma, pues, esta idea, ¿no?, de lo que es lo volcánico. Por lo tanto, los objetivos de mi investigación son, primero, conceptualizar qué narices es el vino volcánico más allá del suelo, ¿no?, como todo ese englobaje dentro del terroir, caracterizando todos los discursos que se dan en las Islas Canarias, analizar la relación entre el terroir con los 5 factores que hemos mencionado y la expresión del carácter volcánico en los vinos, explorar si existe un concepto de transvolcanicidad internacional en todas las regiones
volcánicas, centrada en los vinos canarios, y también ver cómo todo esto y esta identificación, esta caracterización de estos vinos contribuye, ¿no?, de cierta manera, aportando esta parte científica, algo que está muy en el aire, pues para que estos vinos se tipifiquen correctamente, se posicionen y tengan una continuidad tanto en el agroenoturismo como en la comercialización y su consumo. La metodología del estudio la voy a dividir en dos partes. Primero, el análisis de esos discursos que se están dando aquí en el caso de las Islas Canarias y luego la evaluación sensorial. Entonces, empezando por el análisis del discurso, comencé asistiendo a algunos de estos congresos internacionales de vinos volcánicos, haciendo algunos pretest en algunas tiendas especializadas, para diseñar finalmente una entrevista semiestructurada que realizaría a profesionales del sector en las Islas Canarias. Elegí el modelo semiestructurado por la flexibilidad que permite, sin irnos de un guión, pero bueno, siendo un poco flexible para irnos a algunos temas que salen a veces que son de interés. Luego pasé a reclutar los informantes y finalmente pues ya realicé la entrevista y traté los datos, ¿no? La entrevista se dividió en dos partes, un bloque común y uno específico. Hoy nos centraremos en el bloque común, en esas preguntas transversales que les hice, y luego unas complementarias en función del perfil profesional. Algunas preguntas que vamos a tratar hoy es: ¿qué es para usted un vino volcánico? ¿Considera que existe un interés creciente por los vinos volcánicos y en qué ámbitos? ¿Considera que todos los vinos canarios son volcánicos? ¿Qué características sensoriales describen a estos vinos? Y finalmente, ¿qué factores del terroir tienen mayor ligazón, ¿no?, con esto de los vinos volcánicos? Para reclutar los informantes compartí este tipo de QRs en foros, en las míticas jornadas de aquí de Lanzarote, en las de Tenerife, en las denominaciones de origen, asociaciones de sumilleres y profesionales, en prensa. Y finalmente pues hice esas entrevistas que fueron grabadas con los debidos consentimientos, transcritas con un arduo trabajo de transcripción y finalmente tratadas con el software estadístico más la parte cualitativa. Pasando a la parte sensorial, la parte de la evaluación sensorial, tuve que escoger 12 vinos, siendo 8 islas. Imaginaos lo difícil que es escoger 8 vinos. Por ello me ligué a la variedad Listán Blanco, por ser una de las variedades más extendidas en el territorio y también que quizá a nivel sensorial pues no son tan terpénicas, no son tan pues locas, ¿no? La parte blancos, para comenzar, antes de entrar en tintos, que son, ya sabéis, una matriz un poco más compleja. Ahí os dejo un poco algunos de los factores, de los criterios de selección. Más allá de las islas, me fijé, ciñendo un poco a lo que se recurría a decir en el discurso, ¿no?, lo que era modulador, ¿no?, de la expresión volcánica, aquello que podía hacer un vino más volcánico o menos volcánico teóricamente en el discurso. Por lo tanto, factores como la edad de las plantas, la altitud, la orientación, el clima, también la edad geológica de los suelos, los pHs, el tipo de suelo, o finalmente el trabajo, el factor humano, tanto en viñedo como en bodega. Para la parte de lo que es el análisis sensorial, elegí el modelo de perfil descriptivo, que es un método sensorial en el que participan jueces expertos, no consumidores, que tiene dos fases. Una fase cualitativa, en la que se genera un léxico, un conjunto de palabras, un tesauro que hablamos nosotros, que luego pasamos en una segunda fase cuantitativa a medir, ¿no?, en esas escalas que conocemos. Esto respondería a esa fase cualitativa. Coincide que en la parte de las entrevistas pues ya había obtenido un montón de léxico procedente de esta pregunta justo, de qué características visuales definen para ti un vino volcánico. Por lo tanto, saqué de toda la transcripción de las entrevistas un conjunto de sustantivos y adverbios que comprobé manualmente cuáles serían sensoriales, eliminé todos aquellos que, pese a parecer sensoriales, no lo eran por diferentes motivos, por ser compuestos, hedónicos, fisiológicos, acciones como oxigenar, metadescriptores, otros que pertenecían al vino tinto, que yo no iba a estudiar el vino blanco, otros contextos, por ejemplo, tierra, igual te aparecía tierra, pero luego leyendo en contexto no se refería a terroso, sino a la propia tierra, por lo tanto, fuera. Se le matizó, esto quiere decir que pues, palabras como calidez, calor, cálido, caliente, caluroso se quedaron en una palabra, cálido. De eso partimos de 2.212 términos a 152 términos que obtuve y que muestro en esta pues nube de palabras, que todavía tuve que concluir más. No vamos a evaluar en una cata sensorial 152 términos, ¿no? Pues entonces lo que hice fue agrupar similares y redundantes, por ejemplo, denso, viscoso, luego los categoricé en función de su modalidad sensorial y finalmente me quedé con unas frecuencias de citación mayores a 5, ¿no? Así conformé una ficha de cata, una ficha sensorial dividida en dos partes. Una primera parte que era una evaluación olfativa y visual y una segunda parte global. ¿Qué pasa? La parte global incorpora pues ya lo que es el retrogusto, ¿no?, la parte retronasal, incorpora la parte gustativa y también la parte de tacto en boca, lo que es la cavidad oral, cosa que no teníamos al principio. Para cada vino, lo que hicieron fue medir en una escala de 11 puntos, de 0 a 10, ¿no?, si tenía poco o mucho carácter volcánico, primero olfativamente, y luego aquí en una evaluación global, ¿no?, ya con su paso por boca. Y luego aquí tenemos 3 descriptores la parte visual y aquí lo que es una segunda descripción de la volcanicidad, pero ya con esos descriptores que habían salido más repetidos y más mencionados con esa frecuencia de citación que engloba tanto aromas, táctiles, sabor y complejas.
Bueno, aquí están los descriptores que salieron significativamente más altos para aparecer en la encuesta. Por lo tanto, ya como resultados, en el análisis del discurso del vino volcánico, los informantes, pues mayoritariamente, como podéis ver, fueron sumilleres. No quería que hubiera como una mayoría, entonces decidí hacer una clasificación que hacían en este articulillo, que eran los que hacen versus los que venden o hablan de vino. Entonces así teníamos una equiparación similar entre ambos bandos, por llamarlo de alguna manera. En cuanto a identidad de género, pues obviamente aquí, y como pasa generalmente en el mundo del vino, hay una mayor participación de hombres, tristemente. Luego, conceptualización del vino volcánico. La pregunta, ¿qué es para ti un vino volcánico? Generalmente se basan las respuestas en qué es para ellos un vino volcánico en 3 pilares fundamentales, bien sea en el terroir, en cualquiera de sus formas, ¿no? En una parte sensorial o incluso en una parte de marketing, bien sea para incentivarlo o bien sea como algo escéptico, ¿no? Algo pues de la parte compleja, diciendo como que todo esto es algo del marketing. Aquí os he puesto algunas frases sueltas que cuando os llegue el PDF a casa lo podéis leer más detenidamente. Pero bueno, para que veáis que algunos hacen referencia al origen, que ese vino volcánico tiene que ser elaborado y nacido, no solo nacido, sino elaborado también en esa tierra. Por lo tanto, todo este venta de uva pues quedaría también en entredicho. Hay zonas que parece ser más volcánicas que otras o que darían vinos más volcánicos que otros, por lo menos en el discurso. La edad, ¿no? Sería otro de los factores dentro de lo edafológico. Por ejemplo, vinos jóvenes parece que dan, o sea, suelos jóvenes parece que dan vinos más volcánicos a priori que otros más viejos o erosionados en los discursos. O la composición, ¿no? La composición en múltiples factores. Luego, por ejemplo, el factor humano. Hay quien dice que habla de mínimas intervenciones para que sea más volcánico, que hay ciertas levaduras comerciales y otro tipo de productos que se cargarían, ¿no? Toda esa matriz volcánica, y que para ellos el cocinero, por ejemplo, el cocinero, en este caso el enólogo, sería fundamental para determinar si un vino es volcánico. Otra parte que lo definen desde lo sensorial, ¿no? Hablando de minerales, salinos, toda esa parte, incluso algunos se atreven a decir, en boca te deja la parte mineral, en boca. Como que en nariz no hay esa mineralidad, ya como afirmándolo. Luego en nariz, la parte azufrada. Bueno, pues veremos si es un aroma orto retronasal. Y de la parte de marketing, lo que os decía, pues hablando de que hay ciertos, ¿no? líderes que han estipulado lo que es lo volcánico, hablan también de que es algo muy abstracto, de que es marketing, ¿no? Y que para ellos el vino volcánico no existe. Bueno, pues el suelo es una evidencia. Vale, en cuanto a la pregunta, ¿considera que existe un interés creciente? Pues un 83% considera que sí, un interés creciente por los vinos volcánicos, un 17% que no. Los que dicen que sí, mayoritariamente creen que este interés está en la prensa especializada, prescriptores y restauración en general. Los que consideran que no, pues dicen que no tienen un interés, o sea, que consideran que el consumidor no tiene un interés real por lo volcánico, sino que se está forzando un poco desde el sector, que no vea que la gente pida un vino volcánico como tal, o que el cliente nacional, por ejemplo, el local, no pide vino volcánico, ¿no? En cuanto a la pregunta, considera que todos los vinos canarios son volcánicos, que es muy interesante. Un 62,3% dice que sí, un 37,7% dice que no. Los que dicen que sí, pues porque dicen que hay diferencias entre islas, porque dicen que crecen en regiones que puramente son volcánicas, ¿no? Los que dicen que no, pues dicen que hay parámetros dependientes, por ejemplo, del clima, o de la orografía propia que pueden determinar o modular esa expresión volcánica. Por ejemplo, este dice, los vinos de la Orotava son más volcánicos que los de Tacoronte, ¿no? Esto está en el discurso. O que los productos ecológicos pueden maquillarlos, ¿no? Maquillar esa uva y ya... o mira, el de Fuerteventura. Nuestro terroir es diferente ya a Lanzarote y eso sería un motivo, ¿no? Por lo que el vino ya no sería o sería más o menos. Y luego, ¿qué factores del terroir tendrían más importancia sobre el vino volcánico? Pues claramente vemos que el factor, bueno, voy a ir para atrás, el factor edafológico, esto en un orden de 1 a 5, que se los hice ordenar, el factor edafológico suelo sería siempre el primero, ¿no? El que más relación tendría con lo volcánico, y vemos el factor humano en último lugar, ¿no? Esto podríamos interpretar esa parte del factor humano de dos maneras. Una, que la gente piensa, cuanto menos toque el ser humano y menor intervención haya, más volcánico, por lo tanto lo pongo en último lugar como que no lo toque, o por otro lugar como, como que sí, ¿no? Hay cierta importancia de ese enólogo. Vale, y ya pasando a la parte sensorial, que es un poco lo novedoso que vengo a contar, hice en el estudio de esa transvolcanicidad, pues me llevé vinos canarios, esos que os comentaba, a la región volcánica de Auvergne, en Francia, donde tienen esta asociación Vinora,
de vinos volcánicos. Allí 16 jueces expertos pues los probaron. Se demostró que había un cierto consenso, ¿no?, a la hora de evaluar esa volcanicidad, de determinar lo que era lo volcánico y lo no volcánico. Lo que sí, haciendo una nova con todos los descriptores, se consolidó que 3 de ellos no resultaron ser, de todos los que estaban en la ficha de cata, 3 que además aromáticos para el panel francés, para la representación mental de lo que es lo volcánico, para el panel francés, no eran significativos, ¿no?, que serían grafito, terroso y brisa marina iodado. Aquí podemos ver ya en un PCA, en un análisis de componentes principales, que el carácter volcánico en nariz se liga, en el panel francés, insisto, porque esto lo voy a contrastar ahora con lo que se piensa aquí en Canarias y en otras regiones volcánicas, pero para el panel francés de esta zona de Auvergne, el carácter volcánico en nariz, la parte olfativa, ortonasal, se liga con cierto frescor, sílex pedernal, la mineralidad, ¿no?, tan hablada, y con, esto me parece curioso, brillo, transparencia. Parece que, o sea, muchas veces cuando hablamos de vinos brillantes y transparentes, parece que son vinos más no comerciales, tecnológicos, con un perfil ya más claro de un consumidor, ¿no? Pues bueno, eso es lo que se percibía desde allí. Y se opone, de cierta manera, al carácter volcánico en nariz, la aparición de fruta cocida y la evolución-oxidación. Por lo tanto, aquellos vinos oxidativos, ¿no?, que tenemos aquí también, parece que estarían un poco lejos de todo, o por lo menos para el panel francés, estarían lejos de lo que es lo volcánico. Para el carácter volcánico global, que era el que incorporaba ya toda la cavidad oral, ¿no?, que incluye gusto, retronasal, la parte táctil en boca, es un poco raro, ya lo sé, pero bueno, comparte la mineralidad sería significativa tanto para el nariz como el global, pero se incorporan el ácido y el salado como parte descriptiva positiva y el ahumado tostado, que me parece muy interesante también para este perfil francés. Ya veremos qué pasa aquí en Canarias cuando saque los resultados, que todavía no he podido tratarlos. Y se opone al carácter volcánico global el dulzor, por lo que parece que vinos dulces, lo cual nos choca un poco, ¿no?, el Canary Wine de toda la vida, pues estaría un poco ahí como haciendo antítesis a lo que es lo volcánico en boca. Entonces, como conclusiones, decir que el vino volcánico se presenta como un constructo social, fruto de las sumas de las representaciones mentales de los diferentes actores que confluyen en el campo cultural del vino volcánico canario. Luego, la conceptualización del vino volcánico se sujeta en 3 pilares fundamentales interrelacionados entre sí, como son el terroir, lo sensorial y el marketing. Luego se ha creado un tesauro, ¿no?, todo ese léxico para los vinos volcánicos, así como una metodología para obtenerlo, capaz de discriminar significativamente diferentes niveles de volcanicidad en vinos, en el caso del panel francés. Y luego también que la naturaleza multisensorial de los vinos volcánicos evidencia la necesidad de que en las fichas de cata, cuando los vayamos a catar, haya una parte olfativa y una parte global, porque se complementan, ¿no? La parte global incorpora nueva información que anteriormente no teníamos. Luego, a pesar de la omnipresencia de suelos volcánicos en toda Canarias, la expresión volcánica no es homogénea y no responde en su totalidad a los criterios esgrimidos en los discursos, ¿no?, y previamente analizados. Esto refuerza la hipótesis de que la percepción sensorial de volcanicidad está influenciada por una representación mental compartida. Y finalmente, pues decir que futuras investigaciones con paneles de expertos canarios y de otras regiones vitivinícolas volcánicas internacionales permitirán contrastar esta idea de transvolcanicidad sensorial en diferentes territorios. De agradecer pues, tanto al centro francés, al centro de Sciences du Goût de la Alimentación en Dijon, donde estuve haciendo la estancia esta que os he comentado, también al Beta Gros Soup en Auvergne y a la Asociación de Vinos Volcánicos, que bueno, pues nos dejaron las instalaciones y nos ayudaron en todo el proceso, a GMR Canarias pues por hacer fácil toda la logística de los vinos y, como siempre, a la cátedra por también hacer fácil la logística y bueno, por supuesto, también al Ministerio de Ciencias, sin el cual no podría estar haciendo esta investigación. Y eso es.